Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a la doctora Eugenia Alier Montaño que nos tome esta llamada para hacernos esta invitación a la presentación del libro del informe Verdades Innegables. Como usted recordará, por decreto presidencial en 2021 se creó la Comisión de la Verdad por parte del presidente López Obrador y como parte de estos trabajos se creó un mecanismo de esclarecimiento histórico del cual forma parte la doctora Eugenia Alier Montaño. Así que vamos a saludarla nuevamente. Doctora Eugenia, muy buenas tardes. Rubén, Jesús, auditorio, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, le agradecemos mucho. Hemos conversado con usted en distintas ocasiones a lo largo de este año y también el año anterior, mientras se llevan a cabo los trabajos de recabar testimonios y luego pues de investigación, indagando en diversos archivos. Ya hemos hablado de este informe Verdades Innegables, que va a ser presentado este viernes, pero antes de los detalles de la presentación, si le recuerda al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, ¿cuáles son los hallazgos principales de este informe Verdades Innegables? Claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todas las personas que nos escuchen. Y recordarles que esta comisión trabajó particularmente sobre la violencia política de Estado que se cometió entre 1935 y 1990, es decir, las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el propio Estado, los diferentes gobiernos nacionales y estatales, en contra de militantes políticos, sociales, que se movilizaban exigiendo transformaciones en el país, ¿no? Transformaciones políticas con la democracia y transformaciones a veces también económicas y sociales. Y un poco lo que fuimos encontrando es distintos operativos que justamente creaba el gobierno, ¿no? Desde distintas instancias, lo que nosotros llamamos un sistema represivo, que incluyó a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Defensa, que incluyó la Dirección Federal de Seguridad, que incluyó también la Brigada Blanca, que incluyó a policías, a bomberos, a Ministerio Público, en distintos momentos, ¿no? Y de distintas formas, y algunas cuestiones, algunos organismos paramilitares, como el Batallón Olimpia, que estuvo el 2 de octubre, los halcones que estuvieron el 10 de junio del 71. Entonces, ¿cómo eso, no? Se crearon planes y operativos en contra de los estudiantes, en contra de las organizaciones político-militares, para poder detener estas movilizaciones. Creo que esa es una de las cosas más importantes. Otra también es, por supuesto, que hicimos una lista de personas desaparecidas por motivos políticos de 1,103 personas, que fue algo también muy importante, porque si bien nunca hay listas consolidadas en torno a las personas desaparecidas, por lo menos sí nos da una visión más amplia de lo que realmente ocurrió en esos años respecto a la desaparición forzada. Y otro avance muy importante es también la lista de perpetradores que presentan de más de 2,000 en ese momento funcionarios, ¿no? Justo eso iba. Adelante. Exactamente, ¿no? Más de 2,400 personas que participaron en este sistema represivo en las distintas instancias, y que en su momento podrían considerarse responsables de estas violaciones graves a los derechos humanos. Así es. Doctora, me parece que es muy importante también la caracterización que hacen de este sistema represivo contrainsurgente en México, al menos en este periodo 65-90, pero digamos en el contexto en el que se hace este trabajo, se identifica que se fue conformando prácticamente desde la conformación del Estado posrevolucionario, desde los años 30, 40, 50, donde también hubo movilizaciones que fueron reprimidas. No sé, por ejemplo, a Rubén Jaramillo es un caso emblemático de represión terrible en contra de un movimiento
movimiento campesino popular armado, pero se detienen en este periodo y distinguen muy bien este sistema represivo contrainsurgente. Me gustaría subrayar este punto porque esto indica que no fueron operaciones aisladas de algunos funcionarios por su cuenta, sino que desde las más altas instancias del Estado mexicano se ordenaban estas violencias estatales. Totalmente, totalmente. Justo así como lo planteas, ¿no? Porque en efecto, digamos, el Estado revolucionario en México, lo que podemos considerar más o menos desde fines de los años 50 hasta el año 2000, hubo distintas formas de violencia política. El trabajo de la comisión se centró en 65-90 porque es digamos, la operación contrainsurgente, sí. Y digamos la más fuerte. Pero eso no significa que antes, contra los ferrocarrileros, contra los médicos, contra Jaramillo, o posteriormente Aguas Blancas, los zapatistas, claro, pues no hayan existido también esa violencia política. No hay que confundir. Es simplemente que entre 65 y 90 el Estado, ¿no? Cuando había sobre todo movilizaciones armadas a través de distintas guerrillas, empezando en 65 con el Grupo Popular Guerrillero que trata de tomar por asalto el cuartel de Madera. Entonces ahí el Estado decide hacer una violencia diferente que de alguna manera se centra mucho en la desaparición forzada, ¿no? Y justo es como una de las grandes características de este periodo. Por eso la importancia de realizar esta lista de personas desaparecidas. Pero no quita que también hubiera otras formas, otras estrategias, como las masacres, ¿no? Hubo la masacre de 67 en Atoyac, el 2 de octubre en la Ciudad de México, el 10 de junio en la Ciudad de México. Entonces hubo también exilio político, hubieron otras violaciones graves a los derechos humanos muy importantes que también tratamos de detallar. Ahora, me gustaría decirle para el público de la Universidad de Guadalajara, que nos va a recibir el viernes, que también hay cosas muy importantes respecto de Jalisco. A la represión en Jalisco, tal cual, ¿no? Que específicamente algunas cosas que revisamos tienen que ver con el Estado de Jalisco y es de las que más vamos a hablar y mencionar en nuestra presentación el próximo día. Entre otras, aquí destaca uno que yo no lo conocía y me parece muy interesante cómo indagaron este dato de una tortura y persecución en la escuela preparatoria de Autlán en 1974. ¿Qué otros casos de Jalisco se incluyen en el informe, doctora Eugenia? Está muy particularmente el caso del Zapote, sí. ¿no? Que como comunidad, vio una gran movilización social y por lo mismo también vio una gran represión por parte del Estado. Hay varias personas desaparecidas, hay ejecutadas, ¿no? Entonces, digamos, el Zapote se consiguió, lo estudiamos como un caso. Para ver la magnitud, no solamente en contra de las personas o las organizaciones, sino también en contra de las comunidades, como por ejemplo ocurrió en Guerrero. Otro también muy importante es el caso de los agentes confidenciales. Así es. Que participaron particularmente en Jalisco. Entonces, son consideraciones que tratamos de tener como distintos casos a lo largo de todo el territorio nacional, 14 estados, todos los que tomamos en cuenta, y en los distintos periodos, ¿no? Desde 65 hasta 90, y por supuesto una clave fundamental fue que hubiera también la revisión de la violencia de género hacia las mujeres. ¿Qué tal, doctora Eugenia Alier? Le saluda Jesús Estrada, un gusto escucharla. Un par de preguntas. Una es de estos alrededor de 1,100 víctimas de desaparición que comenta que registraron a escala nacional, más o menos cuántos corresponden a Jalisco. Y la otra pregunta es, ya en esta etapa en la que estamos en una nueva presidencia bajo Claudia Sheinbaum, si tienen contactos ya con las nuevas autoridades federales, sobre todo es pensando en la localización de estas por lo menos 1,100 personas desaparecidas en el periodo. Eso es un gusto saludarte y gracias por las preguntas. Mira, no tengo en este momento desgloseados, ¿no? Por estados. Sí sabemos que la mayor parte se dieron en Guerrero. Eso es ¿no? Casi la mitad de las desapariciones, o casi, fueron en Guerrero. Pero después, efectivamente, los estados más golpeados fueron Ciudad de México y Jalisco, ¿no? Entonces, aunque no tengo los datos exactos, los voy a buscar para dárselos así con detalle, sí. Pero sí son esos estados.
junto con Sinaloa también. Doctora, y ahora sí, compártanos la invitación, es este viernes a las 6:30 de la tarde, ¿en dónde va a ser y quiénes estarán con usted? Es este viernes a las 6:30 de la tarde, y bueno, realmente me pone muy, muy feliz saber que nos va a recibir la Universidad de Guadalajara, la universidad hermana de Guadalajara. Estaremos en la Casa 1, les invitamos, un lugar me parece que muy oportuno para hacer la presentación. Y bueno, sí quisiera decir, ¿no?, que nos van a acompañar Berta Lilia Gutiérrez Campos, del colectivo Rodolfo Reyes Crespo. Ella acaba de ser galardonada con el premio Carlos Montemayor. Estará también Juan Bautista Andalón, del Comité Eureka, hermano de un desaparecido Gamboa, del colectivo Sobrevivientes, una trayectoria de la dignidad. Nos hará el favor también de asistir Julio Hernández López, ¿no?, periodista, Julio Astillero, y bueno, qué decir, Rubén Martín. Gracias, doctora, por la invitación. De la Universidad de Guadalajara, de este mismo programa, que también nos va a hacer el favor de acompañarnos, así como Guillermo Salvador Ortega, del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara. La verdad, lo voy a decir, es un cartel de lujo, ¿no? Es realmente una presentación muy, muy importante para nosotros. Especialmente por las personas, digamos, vinculadas a la lucha. Iba a recordar que Juan Bautista Andalón es justamente hermano de uno de los desaparecidos en el Zapote, en este acontecimiento tan trágico. Él era muy niño o adolescente y sin embargo pues ha mantenido la lucha todas estas décadas por la presentación con vida de su hermano que fue desaparecido allá en el Zapote, allá en Zapopan. Jesús. Solo unos segundos, doctora Alier, es que le había preguntado si tenía contactos ya con la nueva presidenta, si ya hay comunicación. Me gustaría solo decir que este informe lo hicimos con y para las personas que han dedicado su vida a luchar en los colectivos, los sobrevivientes, los familiares, y que por eso nos parece muy importante darles un espacio en estas presentaciones. Claro. Desafortunadamente no hemos tenido contacto con las nuevas autoridades, pero confiamos en que lo haya prontamente para que pueda haber continuidad a los trabajos de toda la comunidad. Muy bien. Doctora Eugenia Alier Montaño, muchísimas gracias por atender esta llamada y nos encontramos el próximo viernes. Gracias y buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme y bueno, pues una invitación a todas las personas que nos escuchen a que nos acompañen. Aquí compartimos en redes sociales también esta invitación. Gracias a la doctora Eugenia Alier Montaño del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Buenas tardes. Y nuevamente vamos a compartir en nuestras redes sociales todo este informe, un documento muy amplio, casi 2,000 páginas, pero muy importantes para leerse detenidamente, para saber una parte muy dolorosa, pero muy importante de la historia de este país. Vamos a una pausa y volvemos con la segunda entrevista de esta tarde.